La Reserva Federal ya está lista para subir los tipos de interés en un nuevo cuarto de punto porcentual tras la pausa de junio, miércoles, en el que los tipos se irían a máximos de los últimos 22 años, cuando la mayoría de los inversores del mercado se concentra en lo que se necesitaría para que el Banco Central vuelva a incrementar la presión sobre el mercado un poco más antes de final de año. Es probable que ahora el crecimiento económico, demasiado firme durante los últimos meses, vaya a ser el punto y el pivote del discurso del presidente Jerome Powell a partir de las 8:30 de la tarde, hora central europea. El aumento de hoy en la tasa de referencia a corto plazo será el último del actual ciclo de ajuste. La reciente desaceleración de la inflación también, según el mercado, dificulta que los funcionarios del Banco Central reafirmen los planes para cualquier aumento adicional. Entre tanto, el Banco Central Europeo, al que le quedan unas pocas más de horas, 24 para decidir, sigue avanzando en su camino restrictivo y su paso deja rastro en el mercado crediticio. Un año de endurecimiento después, los efectos de la política monetaria se han hecho especialmente visibles, sobre todo en el ámbito corporativo. La demanda de préstamos de las empresas ha caído a su nivel más bajo de los últimos 20 años desde que hay registros en 2003. La demanda de préstamos y líneas de crédito no solo es la más baja jamás registrada, sino que la caída es generalizada sobre todos los sectores, según la última encuesta de préstamos bancarios de la institución. De vuelta a nuestro país, el gobierno es consciente de que lograr de nuevo una investidura de Pedro Sánchez no va a ser una tarea fácil, aunque no contempla otra opción. ¿Por qué? Porque Alberto Núñez Feijóo no tiene los suficientes apoyos para lograrla y una repetición electoral, de momento, ni se plantea en la Moncloa tras la experiencia fallida del 2019. Eso implica que es posible que el Ejecutivo esté varias semanas, incluso meses, en funciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno ya insisten, después de un estudio concienzudo de los antecedentes, en que la situación no tiene por qué afectar a cuestiones pendientes más urgentes, como la presidencia española del Consejo Europeo, que comenzó hace unos días, el pasado 1 de julio, y que termina a final de año, o la gestión de los fondos europeos, que a día de hoy se encuentran en un momento decisivo. Así es Vox, quien ha anunciado este miércoles que no va a ser obstáculo para la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno si logra recabar el apoyo de algunos diputados socialistas que puedan garantizar la mayoría absoluta. Así lo ha anunciado el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros antes de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados. Espinosa de los Monteros invita directamente a Feijóo a convencer a algunos socialistas, diputados del PSOE, del que habla, que ha identificado como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, o de otros lugares de España. Por primera vez, las Fuerzas Armadas en Taiwán se están preparando para repeler un asalto aéreo en el aeropuerto internacional más grande del territorio insular, mientras Taipei busca fortalecer sus defensas contra una posible agresión de China con ejercicios militares más realistas. Aunque a pequeña escala, los simulacros del miércoles de estas últimas horas marcan un paso en la transformación de los ejercicios militares anuales taiwaneses. De lo que los analistas critican es la mera obra maestra que sugiere esta prueba más auténtica de escenarios potenciales de un conflicto armado directo con China. Y precisamente es también China foco de atención en Nueva Delhi. India está abierta ahora a inversiones del gigante asiático a pesar de los líos extrafronterizos, según un alto funcionario del gobierno le ha comentado hoy a Financial Times. A pesar de la represión de Nueva Delhi contra los fabricantes o aplicaciones de móviles chinos o los informes recientes de que algunas propuestas de inversión de empresas del continente se han estancado, India ha prohibido a más de 100 redes sociales chinas, préstamos y otras aplicaciones, incluida TikTok, en los últimos 3 años las operativas en su territorio, citando preocupaciones de privacidad y protección de datos. El ejecutivo de Narendra Modi también ha lanzado investigaciones regulatorias contra los productores de teléfonos como Xiaomi, Oppo y Vivo, alegando que las empresas han violado las leyes fiscales, cambiarias u otras leyes. La represión comenzó en el 20 después de que las tropas indias y chinas se enfrentaran a lo largo de la disputada frontera del Himalaya en el Valle de Galwan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miércoles 26 de julio, día de Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, día de decisión de política monetaria de Jerome Powell, en el que en España el gobierno es consciente de Pedro Sánchez de que lograr la reinvestidura
del actual líder socialista no va a ser una tarea fácil, eso sí. No contempla más opciones porque Alberto Núñez Feijóo no tiene los apoyos para lograrla y una repetición electoral, al menos de manera oficial que no oficiosa, ni se plantea en la Moncloa tras la experiencia fallida del 19. ¿Esto qué implica? Que es posible que el Ejecutivo esté en funciones durante varias semanas, incluso varios meses, pero después de un estudio concienzudo, dicen en el Palacio Presidencial que la situación no tiene por qué afectar a las cuestiones pendientes más urgentes. La presidencia española del Consejo Europeo, que arrancó el 1 de julio y va hasta final de año en este semestre que nos toca, o la gestión de los fondos europeos, que están ahora en un momento decisivo. La ley impide legislar, sí, esto es promover grandes reformas mientras está en funciones, pero el Ejecutivo ya había desarrollado el gran corazón de la tarea legislativa antes de convocar a las urnas y a pesar de que faltan todavía algunos flecos, como la ley de familias, se metieron por decreto, se llevaron a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y allí es donde se van a debatir. De hecho, este miércoles, el organismo, que es una especie de cámara en pequeño, tiene que convalidar otro decreto con medidas urgentes que todavía quedaron pendientes en el ámbito económico. Mientras tanto, se dice que la investidura de Alberto Núñez Feijóo es complicada, pero Vox ha anunciado que no va a ser un obstáculo, es decir, que la apoyarían en caso de que los populares consiguieran lograr recabar el apoyo de algunos diputados del Partido Socialista que garanticen la mayoría absoluta de los 176 diputados. Lo ha anunciado el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros justo a la entrada a la Diputación Permanente del Congreso. Ha invitado allí directamente a Feijóo a convencer a algunos diputados. Él ha definido del PSOE bueno, del que se habla, que ha identificado como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, u otras autonomías, como es el caso de Aragón. Él ha dicho no conocer a ninguno, Espinosa de los Monteros, pero ha recordado que Feijóo sí que ha tendido la mano a los socialistas reiteradamente durante toda la campaña entre esas peticiones de que gobernara la lista más votada. Entre tanto, por el plano de la guerra, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, anuncia que el nuevo Consejo de la OTAN-Ucrania se va a reunir justo este miércoles para discutir la seguridad en las exportaciones de granos en los puertos del Mar Negro. Hoy va a ser la cita inaugural, capital comunitaria, en Bruselas, en una reunión a nivel de embajadores tras la negativa de Rusia a ampliar el acuerdo de exportación de cereales y los ataques intensos de Moscú contra las instalaciones exportadoras en los puertos de Odessa o a través del Danubio. Zelensky ya ha hablado anteriormente, justo en el día de ayer, con el primer ministro, con Rishi Sunak, sobre cómo garantizar el flujo de grano ucraniano a los mercados internacionales en medio de todos estos ataques aéreos de Rusia en la ciudad portuaria de Odessa y también en la capital del país. Mientras tanto, son las tropas ucranianas las que han lanzado en las últimas horas una gran ofensiva, concretamente en la región de Zaporilla, al sur del país, en lo que parece, a primera vista, un movimiento para aprovechar las modestas ganancias en ese área durante los últimos meses. Eva Villanueva, muy buenas. Muy buenas. Ucrania ha lanzado una gran ofensiva en la región de Zaporilla, en esa central nuclear, la mayor de Europa, que se encuentra en suelo ucraniano al este del país. Según afirman funcionarios rusos y blogueros que recoge CNN, en el frente de Zaporilla habría comenzado la segunda ola de la contraofensiva ucraniana, en concreto a primera hora de la mañana y tras una preparación masiva de artillería y de ataques aéreos, los ucranianos habrían ido, según esas fuentes rusas, a asaltar las posiciones del ejército ruso. De hecho, el gobernador instalado por Rusia de la región, Yevgeny Baltirsky, ha señalado que se está produciendo ese ataque por parte de las tropas ucranianas. Después, como decíamos, de esa preparación de la artillería por parte de una división de obuses, decía, y de una batería de jets de formación, dice que los destacamentos de asalto ucranianos habrían descendido en picado para atravesar el noreste de Robotín, según han señalado, con docenas de vehículos blindados, entre los que se incluirían tanques, vehículos de combate de infantería o también vehículos blindados de transporte de tropas y vehículos de combate. El enemigo, según esas fuentes rusas, en alusión al ejército ucraniano, habría logrado penetrar en 3 áreas donde asegura que en estos momentos se están librando feroces batallas. Gracias, Eva. Y entre tanto, la actualidad pasa por Estados Unidos, la última hora por el hijo del presidente Joe Biden, y es que Hunter Biden se va a declarar hoy culpable de cargos fiscales.
El hijo del presidente Biden se va a declarar a lo largo de este miércoles culpable de 2 cargos menores por no pagar impuestos sobre la renta de manera deliberada como parte de un acuerdo con la justicia que le permite evitar una condena por un delito de armas con cargos relacionados. En concreto, el hijo de Biden no habría pagado impuestos sobre más de $1,5 millones de ingresos, $1,5 millones en ingresos en 2017 y 2018, a pesar de que debía más de $100.000, según la alegación de la Fiscalía, el alegato de la Fiscalía estadounidense. Acusado también en un caso separado de posesión ilegal de un arma de fuego mientras usaba una sustancia controlada como delito grave. En este caso se le acusa y consigue evitar este juicio por declararse culpable de no pagar impuestos sobre la renta de manera deliberada entre 2017 y 2018. Recordamos, Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, se va a declarar hoy culpable de 2 cargos fiscales en Estados Unidos. Entre tanto, volvemos al plano de la guerra. 18 organizaciones climáticas ucranianas han pedido a la Comisión Europea que prohíba las importaciones de gas natural licuado y gas petróleo ruso en un intento por reducir los ingresos del país por las continuas exportaciones de combustibles fósiles. En 2022, la Unión Europea prohibió los envíos de petróleo crudo y ruso y las importaciones de carbón tras la guerra de Ucrania, mientras que Rusia habría reducido significativamente el gas que suministraba a Europa a través del gasoducto. Sin embargo, los envíos de gas natural licuado han aumentado a medida que Europa luchaba por compensar la disminución de los suministros. Según las estimaciones, Rusia es ahora el segundo mayor proveedor de gas natural licuado para Europa, con entregas en el primer trimestre que representan el 16% del suministro de la Unión y hasta el 7% de las importaciones totales de gas fósil, lo que ha beneficiado a las arcas rusas con unos ingresos de unos 12.000 millones de dólares. Pendientes de esto, el Fondo Monetario Internacional cree ahora que el fin del acuerdo del grano podría aumentar los precios de los cereales hasta en un 15%. El economista jefe del organismo que dirige Kristalina Georgieva dice que el acuerdo del Mar Negro habría sido muy instrumental, sí, para garantizar que se pudieran enviar grandes suministros de grano desde Ucrania, aliviando las presiones de precios sobre el mercado. El problema que todavía se está evaluando cuáles pueden ser las consecuencias de la retirada de Rusia. Estiman, de hecho, que el aumento de los precios podría estar entre el 10 y el 15%. El FMI pronostica ya que la inflación general mundial va a caer al 6,8% en el 23 desde el 8,7% del 22, cediendo hasta la zona de los 5 puntos en el 24. La subyacente, la que excluye por volatilidad precios de la energía o alimentos frescos de manera más común entre todos los países, va a disminuir, va a ir a la baja también, pero más gradualmente en este caso, de los 6 puntos en el 23 al 4,7 a lo largo de 2024. Entre tanto, el Kremlin lo que critica es la presión de Occidente para impedir que los líderes africanos asistan a una cumbre importante en Rusia esta misma semana. Y es que menos de la mitad van a acabar acudiendo a la cumbre respecto a todos lo que el Kremlin invitó cuando organizó el evento en San Petersburgo. El principal asesor de política exterior del presidente ha comentado en las últimas horas que jefes de Estado y de Gobierno van a asistir a San Petersburgo, la segunda ciudad del país, lo que representa una caída respecto a los 43 de la primera cumbre Rusia-África del 19. Representación limitada, un golpe para Putin, que ha utilizado los fuertes lazos de Rusia con África y la sensibilidad al efecto de su guerra en los mercados agrícolas mundiales como una cuña para reunir simpatía sobre su postura en la guerra. La lista de ausentes notables incluye a líderes de varios países africanos, incluido el de Nigeria o el presidente de Kenia, pero también el de la República Democrática del Congo. Y atención hoy a lo que ocurre en Corea del Norte. El ministro de Defensa de Rusia va a visitar al país. El ministro ya ha sido fotografiado dentro del territorio justo cuando el país celebra 70 años desde el final de la guerra de Corea. Las imágenes publicadas por medios estatales norcoreanos y el Ministerio de Defensa de Rusia muestran al titular del departamento del Kremlin siendo recibido en el aeropuerto de Pyongyang por su homólogo norcoreano y el embajador de Rusia en el país. Es la primera vez que delegaciones extranjeras de alto rango ingresan en Corea del Norte desde que arrancó la pandemia. Pekín también está representada en esa reunión. Un alto funcionario va a estar de visita esta semana sobre el territorio. Y con 16 minutos que han pasado sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, pausamos para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo.
un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. La Reserva Federal ha decidido no pausar la subida de tipos de interés y marcar el camino de subida de 0,25 puntos básicos. La Reserva Federal ha decidido marcar el camino que estaba previsto por parte del mercado y que la crisis financiera no altere y no pausa, como decía Nomura, la subida de los tipos de interés. Y después de que Moldavia dijera que ha detectado un aumento en la actividad de los servicios especiales rusos de su país, ahora es el territorio el que responde con hechos. Va a limitar el personal de la Embajada de Rusia, así lo han informado varios medios del territorio, aunque todavía no está claro cuántas personas se permitirán o cuándo se va a aplicar este límite. Es la última escalada, eso sí, en una creciente disputa entre los países después de que un informe en los medios moldavos afirmara que se habían instalado 28 antenas parabólicas y dispositivos de comunicación en la azotea de la Embajada rusa. Según los informes, los dispositivos también se encontraban en un edificio residencial vecino utilizado por el personal diplomático. El Ministerio de Relaciones Exteriores moldavo ha comunicado que va a equivaler esto a una injerencia extranjera en los asuntos internos del país y lo ha llegado a calificar como un desafío directo a la soberanía y a la seguridad nacional de este pequeño Estado. Entre tanto, Ucrania inicia acciones contra el diputado que mintió para irse de vacaciones. Han sido los servicios secretos del país los que han iniciado acciones contra Yuri Aristov, que dimitió de su cargo por haber mentido para poder salir de su país en medio de la ley marcial, la que prohíbe salir del territorio nacional a todos los varones en edad militar que no tengan autorización expresa para hacerlo e irse de vacaciones a las Maldivas. Según el comunicado, este hombre presentó información falsa para poder salir ilegalmente de Ucrania, en concreto sobre la duración, el motivo y el país de destino. La Fiscalía ucraniana ya ha abierto una investigación penal contra el exdiputado cuyo viaje a las Maldivas se reveló por medios del país la semana pasada. Bueno, y lo adelantábamos en Negocios Televisión justo ayer a la misma hora y ahora se confirma. China cambia al ministro de Exteriores tras la desaparición del anterior durante más de un mes. Ahora ha nombrado como titular de Exteriores a Wang Yi, su principal diplomático, la última década ministro, lo que significa que Washington tendrá que lidiar con un rostro familiar en su intento por estabilizar las relaciones con sus principales rivales estratégicos. Es poco probable que el regreso de Wang al puesto que ocupó durante la mayor parte de la última década altere la trayectoria de una relación bilateral problemática o disipe incluso las preocupaciones sobre el funcionamiento opaco del gobierno del presidente de Xi Jinping. Mientras tanto, por primera vez las Fuerzas Armadas de Taiwán se están preparando para repeler un asalto aéreo en el aeropuerto internacional más grande del territorio insular, mientras Taipei busca fortalecer sus defensas contra una posible agresión de China con ejercicios militares cada vez más realistas. Aunque a pequeña escala, los simulacros de estas últimas horas marcan un paso en la transformación de los ejercicios militares anuales. Los analistas ya han criticado el movimiento taiwanés como una mera obra maestra de una prueba más auténtica sobre escenarios potenciales de un conflicto armado directo con China. A Taiwán le preocupa más que las frecuentes maniobras del Ejército Popular de Liberación en sus cercanías puedan ayudar a Pekín a ganar ventaja a través de una presión gradual en lugar de una pelea directa. Pero Taiwán todavía está preparando su ejército para una guerra total, en parte como un esfuerzo de disuasión.
India ahora que dice estar abierta a inversiones chinas, según un alto funcionario del gobierno Financial Times. Y todo esto a pesar de la represión de Nueva Delhi contra los fabricantes y aplicaciones móviles chinas y los informes recientes incluso de que algunas propuestas de inversión de empresas del continente se han estancado. India ha prohibido más de 100 redes sociales chinas, préstamos y otras aplicaciones, incluida TikTok, en los últimos 3 años, citando preocupaciones de privacidad o incluso de protección de datos. Nueva Delhi, por su parte, también ha lanzado investigaciones regulatorias contra los productores chinos de teléfonos, contra Xiaomi, Oppo o Vivo, alegando que las empresas violaron sus leyes fiscales, cambiarias o incluso el marco legislativo al completo. La represión comenzó en 2020 después de que las tropas indias y chinas se enfrentaran a lo largo de la disputada frontera del Himalaya en el valle de Galwan. Al menos 24 soldados, en su mayoría indios, han muerto, ha fallecido en los ataques y el primer ministro Narendra Modi ha comentado en las últimas horas que su gobierno no normalizará las relaciones con Pekín hasta que se restablezca la paz y la tranquilidad. La capacidad de refino de Estados Unidos aumenta ligeramente por primera vez desde la pandemia de la COVID-19 a partir del 1 de enero del 23, invirtiendo 2 años de declive, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La capacidad de destilación atmosférica de crudo operable, la principal medida de la capacidad de refino de un país como Estados Unidos, asciende a los 18 millones de barriles diarios, lo que supone un aumento en un punto porcentual respecto a 2022. Rafael Ojeda, Fortich Fan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rafael, hablamos y analizamos el mercado en esta sesión, en la previa a conocer la decisión de política monetaria de la FED esta misma tarde, 8:30 hora central europea, y el Banco Central mañana mismo. ¿Qué esperas? Eso que ya se descuenta de 25 puntos básicos y el foco, imagino, puesto en los discursos. Sí, bueno, yo pienso que está absolutamente descontado que van a subir 25 puntos básicos, que es lo que el mercado prevé y lo que se supone que va a suceder. Pero bueno, lo importante va a ser los detalles. Es que Jerome Powell, a ver qué comentario hace, sobre todo saber si por su discurso entendemos que es la última subida de tipos de interés o hay alguna subida adicional de los 25 puntos básicos, que eso sí daría un poquito más de miedo un poco al mercado ante otra subida puntual, ¿no? Pero a mi modo de ver, yo creo que tanto si es una comisión de subidas, ya estamos al final del ciclo y creo que ya las subidas de tipos de interés en Estados Unidos se pueden dar ya por finalizadas. Aquí en Europa, ¿con qué tono va a salir mañana Lagarde? No sé si se espera un poco más hawkish en este contexto en el que hemos conocido, por ejemplo, que el BCE cada vez está pidiendo más controles más estrictos a la liquidez de los bancos por si acaso hay una turbulencia como la de marzo. Sí, está claro. Christine Lagarde todavía va a tener que implementar más subidas de tipos, es decir, no estamos como en Estados Unidos al final del ciclo y probablemente hay algunas subidas más, pero bueno, sí, efectivamente hay que vigilar mucho el tema bancario porque, si bien es cierto, es una liquidez bastante importante, si tiene un exceso de liquidez ahora mismo en el sector financiero, sí es cierto que la mora se está empezando a disparar muy por encima de lo que en principio estaba previsto que sucediera. Pues con subidas adicionales de Christine Lagarde es posible que la presión sea mayor y probablemente nos encontremos en un escenario bastante complejo. Por tanto, los stress tests sí van a poder probarse, pero en el real, ¿no? A ver cómo se gestiona esta mora por parte de las entidades financieras. Bueno, entre tanto parece que quienes capitalizan las subidas de tipos son los bancos. El Santander, y por Europa y España, ha conseguido hoy una ganancia de un 7% más que el año pasado y, de hecho, en la presentación de resultados, en la rueda de prensa que ha terminado hace unos minutos, la conclusión que han hecho ha sido que España es un mercado que lo está haciendo bien en estos momentos. Sí, la economía española en estos momentos está creciendo. No solamente eso, sino que parece que es de las economías europeas que más crece. También somos las que partíamos de un punto más bajo y por tanto teníamos más margen de mejora que otras economías. Pero lo cierto es que los incrementos de tipos de interés han favorecido claramente al sector financiero porque mejora su margen de intermediación. Los resultados de Santander eran previsibles, ya Bankinter tiene unos resultados estupendos la semana anterior y todo apunta al sector financiero
tiene ante sí, bueno, pues unos avances bastante significativos. Eso sí, hay que tener cuidado con lo que hablamos antes, ¿no? Con el riesgo de mora, que puede perjudicar claramente sus balances, pero yo creo que en estos momentos el sector financiero puede ser de los grandes vencedores a los próximos meses. Bueno, no sé también cómo veo que espera que haga CaixaBank este próximo viernes. ¿Unos buenos resultados? Obviamente, yo considero que CaixaBank va a estar un poco en la línea del Banco Santander o del BBVA, ¿no? CaixaBank, eso sí, tenemos que tener en cuenta y presente que CaixaBank tiene un efecto mucho más local, es decir, el Banco Santander, al ser un banco mundial, pues siempre puede mejorar en determinadas economías que no sean la española y, por tanto, que esos mercados la favorezcan o la perjudican. Por ejemplo, Santander tiene una presencia brutal en Brasil y eso obviamente CaixaBank no lo tiene y, por tanto, los resultados se parecen mucho más un poco a cómo va la economía española. Por tanto, como pulse de cómo va la economía española, nos puede servir más el comportamiento de CaixaBank que el comportamiento de Santander, que es un banco mucho más local. Yo considero que los resultados de CaixaBank van a ser buenos. Bueno, el lujo, Louis Vuitton, hoy también ha sido protagonista, lo está siendo en la bolsa francesa, una compañía que mejora en la mayoría de divisiones del sector, en un contexto en el que había dudas por esa desaceleración de China que podría lastrar a compañías como las francesas, como Hermès, además de Louis Vuitton, pero que parece que en resultados, al menos en estos últimos trimestrales, no está demostrando que el rendimiento sea negativo. Cierto, muy bien apuntas. En el primer semestre tiene un resultado brutal y un montón, de hecho, su consejero delegado se manifestó la persona más rica del mundo y la realidad es que la desaceleración de China, que es su principal cliente, bueno, pues podría suponer un golpe en las cuentas de las compañías de lujo del señor Louis Vuitton en Argentina. Lo que sucede es que son compañías muy resilientes, el lujo siempre va a existir y además en contextos de crisis los mega ricos quizás son los menos perjudicados en este contexto y por tanto tienen una enorme capacidad las compañías de lujo para poder repercutir en sus clientes las subidas de costes o incluso cualquier incremento de tipos de cambio o situaciones en ese sentido, porque su cliente, que es un cliente normalmente bastante fieles, sí tienen esa capacidad para poder absorber estas subidas. Y por tanto, es un sector bastante interesante en un momento como este. Mirando también al mercado, Alphabet, que es lo que más y lo que menos le ha gustado de la compañía, ha batido expectativas al igual que Microsoft, lo que pasa es que al parecer el negocio en la nube es una de las cosas que más preocupa para la de Redmond. Pues lo que más me gusta de Alphabet es su negocio y realmente la posición en la que se encuentra. Es decir, es una compañía extremadamente bien gestionada, que tiene un retorno sobre la inversión verdaderamente interesante. Es una compañía que lo hace muy bien trimestre a trimestre, muy previsible su facturación, sus ingresos y cada vez gana más dinero. El problema que puede tener la empresa es un problema menor, es que, bueno, pues tiene problemas regulatorios, obviamente, porque cuando eres tan grande miran con lupa a los reguladores cualquier cosa que haces y eso, bueno, pues de vez en cuando acaban teniendo multas, ¿no? Pero son multas de 1.000, 1.200, 1.500 millones de euros que puede parecer un mundo, pero para esas compañías es poco menos, más o menos que un aguinaldo. Y por tanto, fuera del ruido mediático que puede tener estos impactos, yo creo que una compañía como esta es muy, muy interesante. El problema que puede tener, bueno, pues han tenido un recorrido muy importante durante todo el año y tenemos que ver si todavía le queda un recorrido al alza o poco más o menos si ya está acabando un poco la expectativa, porque en el fondo toda la expectativa de ganancia de la acción de todo el año se han cumplido en el primer semestre. Por tanto, a partir de ahora estamos batiendo expectativas y vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pendientes de todo esto, de toda esta situación, Rafael, también miramos a Japón. Hay decisión de política monetaria el viernes, tras BCE, tras Banco Central, y estimo que nos espera un gran cambio de esa ultralaxa que mantenía Kuroda en los últimos tiempos. Bueno, no se espera ningún cambio, pero últimamente Japón empieza a ver signos de que la inflación está siendo un poco más elevada de lo que ellos esperan. Y esto indica que quizás el Banco Central de Japón pues empieza a tomar otra serie de medidas menos ultralaxas como lo ha estado tomando durante todo este tiempo en contra, ¿no?, del resto de bancos centrales mundiales, ¿no? Pero todo apunta a que probablemente el Banco de Japón no haga cambios significativos
Pero sí es cierto que la inflación se les está empezando a escapar un poco de las manos. Hablamos de un mercado en el cual prácticamente está en pleno empleo y es un mercado tremendamente comprimido, muy difícil de gestionar y con una deuda pública brutal. Por tanto, resulta complejo subir tipos de interés cuando tienes una deuda tan elevada. Bueno, pendientes de lo que queda y el reto que tiene Ueda por delante. Rafael Ojeda, Fortage Fan, como siempre un placer. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Y entre tanto, volvemos al mercado energético porque Carton Power, la empresa británica dedicada al desarrollo de infraestructuras energéticas, ha obtenido ya la licencia de obras, y atención a esto, para la construcción del mayor sistema de almacenamiento de energía en baterías del mundo, un proyecto de 1 gigavatio de potencia situado en el Gran Manchester. Este proyecto de 750 millones de libras de inversión va a reforzar la seguridad y la resistencia del sistema energético del noroeste de Inglaterra y va a apoyar la transición energética, el crecimiento de la generación de energía renovable en la región. A reserva de la decisión final sobre la inversión, se espera que la construcción del sistema de almacenamiento en baterías comience en el primer trimestre del próximo año y que entre en funcionamiento comercial en el último de 2025. España va a ser uno de los países donde más barato se va a producir hidrógeno verde en un futuro, lo dice Bloomberg en su último informe. Dice que el coste de producir hidrógeno verde en España y otros 4 países, Brasil, China, India o Suecia, será más bajo de lo que cuesta producir hidrógeno gris con gas en plantas ya existentes en 2030. Estos 5 países van a ser los primeros del mundo en conseguir los costes más bajos a la hora de producir hidrógeno verde, es decir, de origen renovable. A pesar de ello, estos 5 países, entre los que se encuentra España, por su mayor grado de integración de renovables, conseguirán ponerse a la altura del actual hidrógeno gris en los próximos 7 años, y la gran mayoría lo conseguirá antes del 35. Según el último informe, el hidrógeno verde socava al nuevo hidrógeno gris en el más del 90% de los mercados para ese año, para final de década. Resultados empresariales. Enagás cierra el primer semestre del año con un beneficio neto superior a los 176 millones de euros, lo que representa un incremento, y atención a la cifra, del 486% con respecto a los 30 millones de ganancias de hace ahora un año, según el informe que ha presentado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este aumento en el beneficio se ha visto impulsado por la plusvalía neta de más de 42 millones de euros por la venta de su participación en el gasoducto de Morelos en México al fondo Macquarie, cerrado el pasado mes de abril, ya que las cuentas de este año pasado incluían el impacto no recurrente del impairment de su participación estadounidense en Tallgrass Energy por un importe de 133 millones. De esta manera, Enagás, recordamos el gestor del sistema gasista español, han confirmado que avanza según lo previsto para alcanzar su objetivo anual de un beneficio neto en la horquilla de hasta los 320 millones, sin contabilizar el ajuste de Tallgrass contabilizado en el resultado financiero del primer semestre y la plusvalía del gasoducto de Morelos. La variación del beneficio a este mes de junio respecto del anterior hubiera sido la contraria, caída del 17,9%. Bueno, y lo comentábamos, lo hemos analizado. La Reserva Federal está ya lista para subir los tipos de interés en un nuevo cuarto de punto porcentual tras la pausa de junio. Miércoles, en el que los tipos se irían a máximos de subirlos en 25 de los últimos 22 años, cuando la mayoría de los inversores se concentran en qué se necesitaría para que el Banco Central vuelva a incrementar la presión sobre el mercado un poco más antes de final de año. Es probable que el crecimiento económico haya sido demasiado firme en los últimos meses como para que el presidente Powell ya señale en la rueda de prensa. La tasa de referencia a corto plazo será el último del actual ciclo de ajuste. La reciente desaceleración de la inflación también dificulta que los funcionarios del Banco Central reafirmen sus planes para cualquier aumento adicional de tasas. Ya sabemos que la FED en el pasado mantuvo estables los tipos en un rango del 3,5 y el 5,25% en un contexto en el que su primera pausa tras un aumento en 10 veces consecutivas desde marzo del 2002 ha llevado a máximos de los últimos 22 años. Los aumentos de las tasas ralentizan la economía a través de los mercados financieros, reducen el precio de los activos y aumentan los costes de préstamos. Sobre todo esto se va a hablar esta misma tarde en esta casa en Negocios Televisión, especial informativo por motivo de esta decisión de política monetaria de la Reserva Federal a partir de las 7:30 de la tarde, hora central europea, dirigido por José Antonio Bizner y con una invitada especial, en este caso con la inversora estadounidense Cathie Wood.
Y entre tanto, el Banco Central Europeo sigue avanzando en su camino restrictivo y su paso deja rastro en el mercado crediticio. Un año de endurecimiento después, los efectos de su política monetaria se han hecho notar, especialmente visibles en el ámbito corporativo. La demanda de préstamos de las empresas ha caído a su nivel más bajo en 20 años, desde que hay registros en 2003. La demanda de préstamos y líneas de crédito no solo es la más baja jamás registrada, sino que la caída es generalizada en todos los sectores, según la última encuesta de préstamos bancarios de la institución. Destaca el real estate, el inmobiliario, que es la industria que menos financiación ha buscado. En todo caso, el movimiento es recíproco, ya que los bancos también han endurecido más los estándares de concesión, se han puesto más exigentes en todos los ámbitos, desde el comercio, la construcción o la industria, y especialmente han endurecido las condiciones del inmobiliario comercial. Bueno, y a la espera de la decisión del Banco Central Europeo, hoy hemos tenido el indicador de masa monetaria, de oferta monetaria, la M3, que crece, pero menos de lo esperado, mientras el PIB va a la baja y hay exceso de capital circulante. José Antonio Bizner. Muy buenas, era el dato esperado de la jornada. La masa monetaria en Europa tenía que marcarnos el nivel de esa deflación que va llegando y que está afectando ya al conjunto de la economía europea. El dato ha sido peor de lo que se esperaba, del 1,4 al 0,6%. Miren la fotografía clara en el que no se veía una situación, un comportamiento así de la masa monetaria en Europa desde la crisis financiera. La caída en vertical que están viendo, la parabólica que está marcando ahora mismo la masa monetaria, esa M3, nos estaría dejando un posicionamiento, una clara situación de una masa monetaria que se va yendo y que trae de su mano además una situación no solo de caída de los precios de una manera abrupta, sino sobre todo vendría de la mano de una recesión que venimos anunciando, que se viene anunciando por parte de los analistas desde hace ya muchísimos meses, pero que la masa monetaria estaría anticipando. La caída de la inflación no vendría por solamente la subida de los tipos de interés, sino que esa subida de tipos de interés estaría reflejando un movimiento duro, sobre todo de demanda interna que se va contrayendo y que va sacando masa monetaria. Por lo que, ojo con esta fotografía, porque nos estaría anticipando el siguiente problema que no estaría sabiendo ver el Banco Central Europeo, tampoco la FED, que es una masa monetaria desplomada que estaría reflejando una entrada en recesión abrupta y sobre todo una caída de los precios, que ya no sería la inflación el problema principal, sino cómo salvar a esa economía europea de una recesión profunda. El caso es que, mirando otros derroteros, Turquía ha superado ya la hiperinflación y la peor parte de su crisis económica. Es la conclusión que lanza en Financial Times uno de los empresarios más destacados del país, en una señal de confianza por parte de los círculos patronales en que el cambio de la cúpula del presidente Recep Tayyip Erdogan en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central, le han servido para alejarse de las políticas económicas no convencionales que van a perdurar. Erman Iliak, el multimillonario fundador del grupo Renaissance Holding, dice que es muy optimista sobre la reforma implementada por el ministro de Finanzas, por Mehmet Şimşek, el ex estratega de bonos de Merrill Lynch, designado tras la reelección de Erdogan en mayo. El país realmente está comenzando a recuperarse, ha dicho, según lo comentado, y comenzaría a producir más nuevamente en el futuro, asume este economista. Bueno, capítulo de breves y resultados. Deutsche Bank anuncia que el beneficio en el segundo trimestre del año ha caído un 27%, hasta los 763 millones de euros. De igual modo, el semestral de la entidad más grande de Alemania ha menguado sobre los 9 puntos porcentuales en el primer semestre y cierra junio con ganancias acumuladas cercanas a los 2.000 millones. A cierre del sexto mes del ejercicio, el banco alemán habla de beneficios de 1.046 millones, 2.100 millones si miramos al trimestre y al semestre respectivamente. Pese a la caída de las ganancias, los resultados sitúan a Deutsche por encima de las previsiones ligeramente del mercado, que auguraban un beneficio trimestral de 713 millones. La firma ve como los ingresos se han expandido un 11%. El gran problema es ahora la división de gestión de activos del banco. Registra una caída de los ingresos del 6% en el trimestre, del 10% en el semestre. Cabe recordar que en 2019 se marcó reducir la dependencia de la banca de inversión y confiar en negocios más estables a futuro. Y la directora ejecutiva de NatWest, Alison Rose, renuncia tras una disputa sobre la forma en la que el banco británico cerró las cuentas del político del Brexit, Nigel Farage,
Una medida que llega a las pocas horas de que la Junta dijera que tenía toda la confianza sobre la directiva. Rose, quien ha estado al frente del banco desde noviembre del 19, habla de dejar el banco con un consentimiento mutuo. Paul Toywaite, que dirige el negocio comercial e institucional de la empresa, se va a convertir en el general interino durante los próximos 12 meses. Y salía la noticia a última hora de ayer, PacWest ya tiene comprador oficial. Bank of California se queda con la entidad regional en un acuerdo que incluye una inversión de 400 millones de Warburg Pincus y Centerbridge Partners, que obtienen alrededor del 20% de la nueva compañía combinada y reciben garantías para comprar más títulos en el mercado. La fusión tiene como objetivo reforzar la confianza en las entidades financieras después de que una salida de depósitos golpeara a varios prestamistas estadounidenses a principios de año, lo que, recordemos, provocó el colapso de 4 entidades. La nueva firma tendrá una gestión de activos por valor de 36.000 millones de dólares, menos de lo que tenía PacWest a finales de marzo. Van a llevar el nombre de Bank of California y el director ejecutivo de esa firma, Jared Wolf, va a liderar toda la administración. Se espera que el acuerdo llegue a término a finales de año o principios del 24. En Francia retrocede el lujo. Louis Vuitton ha elevado ventas a escala global con intereses en ámbitos tan dispares de la economía, la moda, la marroquinería o la producción de vinos y alcoholes. Durante la primera mitad del año, el grupo de Bernat Arnault cierra con ingresos totales de más de 42.200 millones, cantidad que supone un aumento del 15% respecto a los 37.000 millones facturados hace un año. Mientras tanto, rentabilidad. La multinacional del lujo cierra semestre con beneficios por valor de más de 8.400 millones. Entrando a desgranar en sus cuentas el comportamiento experimentado a lo largo del primer semestre por áreas de negocio, es una positiva en todas, que consiguen registrar mejores datos de facturación y rentabilidad, a excepción de la de vinos y licores. Mercado español, protagonista, Banco Santander, tampoco sientan de ninguna manera a las claras los resultados en el mercado, pero cierra el mejor primer semestre de su historia. La entidad de Ana Patricia Botín presenta un beneficio de más de 5.200 millones de euros entre marzo y junio, lo que supone un 7,1% más que en el año pasado. El aumento del 12% si se deja fuera el impacto del pago de 224 millones por el impuesto extraordinario del gobierno de coalición al sector financiero correspondiente al ejercicio pasado, que se cargó en el primer trimestre. Además, la cifra ha estado por encima de previsiones de analistas que esperaban unas ganancias de 5.151 millones. El avance, porque se explica por el impulso de negocio en Europa, gracias a las continuas alzas de los tipos de interés en el último año por parte del Banco Central Europeo para combatir a la inflación. Según palabras de la presidenta, se avanza a buen ritmo para simplificar el negocio, aprovechando todas las fortalezas del Grupo Santander. El nuevo precio del dinero ha disparado los márgenes también del negocio típico bancario a doble dígito. El margen bruto aumenta un 11,5%. Este alza que se apoya en el crecimiento del margen de intereses, que ha subido en el entorno de los 14 puntos porcentuales. Las comisiones avanzan también en el 5% y son las partidas las que mejor les van a Santander, sobre las que actúa el gobierno, sobre las que calcula el importe que debe pagar cada banco por la tasa temporal, aunque solo sobre lo que cosecha en la actividad en España. Iberdrola anuncia también hoy la firma de un acuerdo estratégico para la venta a Mascar Baltic Eagle Germany, filial del grupo Abu Dhabi Future Energy Company, de una participación del 49%, mejor dicho, en el capital del Baltic Eagle, sociedad titular del parque eólico marino en Alemania, de 476 megavatios de potencia instalada, que actualmente está en construcción. Iberdrola seguirá con un porcentaje mayoritario del 51%, con un precio por operación a pagar a cierre de transacción, que estará sujeta en todo caso a posibles ajustes de esta clase de operaciones, lo que representa una valoración implícita del 100% del parque una vez concluida su construcción, de aproximadamente 1.630 millones de euros en términos de valor de fondos propios. Tras el cierre de la operación, el comprador va a tener que contribuir a la participación y a la construcción de este campo del Baltic Eagle. 45 minutos sobre las 2 en punto de la tarde, publicidad y seguimos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial,
prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. La Reserva Federal ha decidido no pausar la subida de tipos de interés y marcar el camino de subida de 0,25 puntos básicos. La Reserva Federal ha decidido marcar el camino que estaba previsto por parte del mercado y que la crisis financiera no altere y no pausa, como decía Nomura, la subida de los tipos de interés. Y mientras la plena normalización de los tráficos en España, Brasil y Londres-Luton y el mayor gasto de los viajeros en las tiendas permite situar el beneficio neto de AENA durante el primer semestre en los 607 millones, un 20% más que el año pasado y un 9% más que antes de la pandemia, el mejor ejercicio para la cotizada española. Los ingresos de la gestora aeroportuaria evolucionan de manera muy diferente según el capítulo que analicemos, mientras que en el área comercial el grupo recoge plenamente la subida conjunta de la actividad y de los precios. El segmento estrictamente aeroportuario, básicamente el negocio regulado, lo hace en menor proporción que el tráfico y no tiene en cuenta el incremento de costes. De ahí el interés renovado del grupo de Maurici Lucena por elevar las tasas aeroportuarias en 2024. Redella, la que hasta ahora era Red Eléctrica, obtiene por su parte un beneficio neto de más de 350 millones de euros en el semestre, lo que representa una caída del 2,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos del grupo de Beatriz Corredora ascienden a más de 1.000 millones en el semestre, un 3,2% más que hace un año, de enero a junio, gracias al impulso de los negocios de diversificación. El ligero descenso de los ingresos de lo regulado en España, debido a la aplicación de ajustes retributivos derivados de las órdenes de tarifas entre el 16 y el 19, se ve compensado en gran medida por el buen desempeño de las operaciones internacionales en el transporte de electricidad. Endesa, por su parte, registra un beneficio neto cercano a los 900 millones de euros en el primer semestre, lo que ha supuesto un descenso del 4% con respecto a los 916 millones del año anterior. La filial de la italiana Enel en nuestro país registra unos ingresos de 13.100 millones, un 11,6% menos, por la caída de los precios de la electricidad. Por su parte, el EBITDA reportado mejora un 27%, se sitúa en los casi 2.500 millones, un entorno de normalización del mercado para la compañía que dirige José Bogas y que mantiene de esta manera también sus objetivos este año, un EBITDA de 4.700 millones y resultado ordinario neto de hasta 1.500, así como un dividendo de en torno al euro por acción. Y mientras tanto, uno de los socios de Donald Trump, el expresidente estadounidense que planearon la salida a bolsa de su SPAC, ha sido acusado de insider trading, es decir, uso de información privilegiada en el mercado, acusación que llega después de que el socio de Trump compartiera, supuestamente, información sobre la transacción durante un viaje a Las Vegas que ayudó a dos de sus asociados a ganar cerca de 23 millones de dólares en operaciones de mercado ilícitas.
Bruce Gerlich, quien forma parte de la junta directiva de Digital World Acquisition, la SPAC, con la que se fusionó la empresa de Donald Trump, fue arrestado el jueves junto a los hermanos Michael Barsman y Gerald Barsman por cargos penales presentados por la Fiscalía Federal en Manhattan. La Comisión de Bolsa y Valores también presentó por su parte una demanda civil contra los tres empresarios. De esta manera, la SPAC se convirtió brevemente en una de las empresas con mejor desempeño en el mercado después de anunciar que se fusionaría con Trump Media y Technology Group, que opera la plataforma de redes sociales Truth del expresidente, con la misión, dicen, de cancelar cultura y hacer frente a la Big Tech. Y cuentas que hasta ahora están cotizando sobre el pre-market. Si nos fijamos en los títulos de Alphabet, en estos momentos se negocian los de la compañía matriz de Google con una subida del 6,29%. Números sin sorpresas. La tecnológica logra batir sus expectativas de beneficios casi en un 20%, con $1,44 de beneficio por acción frente al 1,2 esperado. Respecto a la facturación, la empresa ingresa 74.600 millones frente a los 65.420 esperados, una subida del 7% interanual. Junto a los números, llega un cambio clave en la cúpula directiva. La directora financiera Ruth Porat va a abandonar su cargo para convertirse en presidenta y directora de inversiones de la firma. Respecto a la letra pequeña de los resultados, los datos positivos bate claramente las expectativas en todas las partidas. La compañía también ha explicado los gastos que lleva ya pagados como consecuencia de la reestructuración de la empresa tras el COVID-19 y la no recesión en los Estados Unidos. Y mientras tanto, el multimillonario británico Joe Lewis y propietario del club de fútbol Tottenham ha sido acusado por abuso de información privilegiada en Estados Unidos. Los fiscales federales alegan que en la acusación en Nueva York sobre el empresario transmitió información privilegiada de compañías en las que era un gran inversor, incluidos sus pilotos personales, asistentes o incluso parejas sentimentales. Los fiscales del Ministerio Público afirman que Lewis participó en el uso, por ejemplo, de información privilegiada durante 8 años en el mercado, transmitiendo información material no pública sobre varias compañías, incluida Solid Biosciences, Australian Agriculture o Mirai Therapeutics. En un caso, Lewis supuestamente prestó a sus enviados hasta $500.000 a cada uno para que pudieran comprar acciones antes de que se hicieran públicas, con noticias sobre los ensayos clínicos que habrían desarrollado durante los últimos meses y los meses previos a su salida a bolsa. FCC negocia con Urbaser, según adelanta el economista, la adquisición de su negocio en los países escandinavos, instrumentado a través de Urbaser Nordic. El grupo que controla el magnate mexicano Carlos Slim busca así aterrizar con su filial de medio ambiente en un nuevo mercado. La operación está valorada por encima de los 300 millones de euros. Urbaser, hay que recordar, contrató la pasada primavera a JP Morgan para pilotar esta desinversión. Hasta ahora el proceso ha atraído a varios interesados y se halla ya en una fase final, si bien la culminación va a depender de si el precio de la oferta cumple con las expectativas de Urbaser, la compañía controlada por Platinum, o no. La gestora estadounidense del multimillonario Tom Gores, dueño del Detroit Pistons, un equipo de la NBA, va a ser quien lidere las operaciones. Urbaser Nordic genera, mirando a cuentas, un resultado bruto de explotación anual cercano a los 40 millones de euros y está registrando una positiva evolución en los niveles de contratación, por lo que las perspectivas para el negocio siguen siendo a esta hora de la tarde positivas. De momento, a la espera de la Reserva Federal, tenemos a los futuros de Wall Street a esta hora de la tarde negociándose en zona de caídas, 0,25% para el Dow Jones de Industriales, 35.348, el S&P mantiene los 4.557. Renta variable europea, el IBEX presenta divergencia, es la única en positivo del viejo continente, selectivo nacional en los 9.525, cuando el hueco bajista es superior y casi cercano a los 2 puntos porcentuales para el CAC 40 de París sobre los 7.276. Pendientes de esto, unos minutos para publicidad y a la vuelta, 3 en punto de la tarde, conexión Vilar con todo el equipo y Marta Vilar al frente del espacio.